Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de accesibilidad, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por el Instituto Social y Sociosanitario del Cabildo de Gran Canaria. Hablaremos sobre temas relacionados con la accesibilidad, todos aquellos proyectos, servicios y demás que se están llevando a través de diferentes organizaciones en la isla de Gran Canaria. En el día de hoy tenemos dos invitados y vamos a dar paso a nuestro primer invitado, Daniel Gómez Pinchetti, de estudio de Will Pinchetti, ingeniero industrial y civil, especialista en accesibilidad. Bienvenido, Daniel. Buenas tardes, Gina. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, vamos a hablar un poquito en materia de accesibilidad desde la perspectiva o trayectoria que lleva realizando en construcción, entiendo, y proyectos y diseños. Sí. ¿Cuáles son los estándares más relevantes que sigues para garantizar la accesibilidad en todos tus proyectos? Me refiero en cuanto a normativa, se refiere. Sí, claro. Bien, la normativa en materia de accesibilidad ya tiene largo recorrido, lleva más de 30 años existiendo la política transversal. Sí es verdad que ha ido evolucionando con el tiempo y digamos que ahora ya está en una fase de madurez. En realidad en sus inicios tuvo, digamos, poca implantación, aunque existieran las leyes, y a partir de 2007 con la implantación de leyes transversales que tocaron los ámbitos de la construcción, la edificación y el urbanismo, ha ido todo un poco más rápido. Realmente ahora ya con el Código Técnico de Edificación que usan todos los arquitectos para diseñar, ya tiene apartados y estándares de accesibilidad. En materia de urbanismo también, las leyes de urbanismo, transportes, etcétera, ya todas incluyen estándares de accesibilidad. Es verdad que la accesibilidad es una materia muy específica y es un cambio de paradigma de diseño, por eso yo creo que es importante citar la norma UNE 170.001, que establece unos criterios de diseño en materia de accesibilidad, evaluando la deambulación, la aprehensión, la localización y la comunicación como criterios de implantación de la accesibilidad. Ese es el cambio de paradigma del diseño más importante. Y en cuanto a herramientas tecnológicas, ¿qué herramientas utilizas para diseñar este tipo de proyectos? Sí, realmente el estudio de Will Pinchetti ahora mismo utiliza las mismas herramientas, digamos, de avance tecnológico en el diseño. Ya estamos en sistemas BIM y directamente la tecnología, digamos que a nivel de diseño ayuda. Es evidente que hay muchos procesos en implantación ahora mismo de tecnologías como la IA, etcétera. Pero realmente en accesibilidad me parece más importante, digamos, el testeo en experiencia de los propios diseños y prototipos para poder evitar errores de diseño. Un diseñador en el estudio es muy fácil, tener un ordenador y diseñar y es muy sencillo buscar soluciones, pero luego el testeo con la realidad es muy duro. Entonces me parece casi más importante el testeo experimental con personas con discapacidad que utilicen los espacios urbanos, los edificios y las instalaciones para afinar ese diseño accesible. Y, o sea, hablamos un poco también de los edificios antiguos que no están de acuerdo a la normativa. Toda esa actualización de esos edificios, ¿qué estrategias o cómo lo llevan a cabo para actualizarse en ese aspecto? Es un tema complejo. Evidentemente las normativas, como son nuevas y el urbanismo lleva muchos siglos, las normativas no dan grandes soluciones en reformas, entonces hay que ser un poco creativo. Además la administración pública, que es la principal, digamos que potenciadora de las políticas de accesibilidad transversal, tiene la tendencia a quedarse con edificios muy antiguos que requieren de medidas o soluciones
a veces muy difíciles a la hora de implementar accesibilidad en el acceso de los ciudadanos a todos los trámites y a todas las prestaciones y servicios que da la Administración. Entonces sí que las reformas a la normativa le queda todavía espacio de avance y bueno, es mucho más sencillo hacerlo en obra nueva, claramente. Claro, esa era la segunda pregunta que tenía, o la pregunta siguiente. ¿Será mucho más costoso realizar esa rehabilitación de un edificio antiguo o empezar una obra ya totalmente nueva en materia de accesibilidad? Sí, mira, desde el punto de vista económico, algunos estudios valoran el diseño accesible en torno a un 10 o un 15% más costoso en cuanto a un diseño estándar y clásico. También es verdad que en ese coste hay que evaluar las oportunidades que luego se generan de participación de la mayor parte de los ciudadanos en el uso y disfrute de esos servicios, ¿vale? Bueno, es un poco más costoso. En las reformas el problema es que hay que ir hacia soluciones que son más tecnológicas a veces que sencillas, como son para elevadores, para cambiar de nivel de plano, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en las reformas las soluciones no son tan limpias a veces como puede ser en una obra nueva, claramente. ¿Y alguna vez has encontrado, por ejemplo, conflictos entre la normativa existente y otros requisitos estructurales? No, bueno, ahora ya, como te digo, en todas las normativas, especialmente empezó en el año 2007 con el cambio de normativa urbanística en entornos, en calles, parques, jardines, etcétera. Ya la norma directamente pasó a llamarse espacios urbanos accesibles y por lo tanto el diseño accesible no era una opción, es que se diseñaba así ya en la normativa para todas las personas, ¿vale? En el Código Técnico de Edificación hay un apartado, el seguridad de utilización y accesibilidad, a partir del 2010, que también empieza a integrarse en todas las otro tipo de obligaciones que tienen los edificios. Realmente el problema es más el cambio de paradigma de diseño y que los propios diseñadores, arquitectos, ingenieros, diseñadores, etcétera, etcétera, cambien la forma de entender los procesos para que estos se den con real accesibilidad por parte de las personas, cambios de diseño de escaleras, rampas, comunicación, señalética y campos infinitos, tecnologías. En cuanto hablabas de espacios públicos ahora mismo, entiendo que realizan entonces diseños de espacios públicos como parques, hospitales, etcétera. Y en cuanto a esos espacios públicos, ¿qué consideraciones claves tienen en la realización de esos proyectos? O sea, difiere, me imagino que de los espacios privados o demás. Sí, bueno, ahora ya la normativa en espacios urbanos habla de, y tiene normas para todo tipo de espacios. Por ejemplo, playas urbanas, la normativa ya establece los servicios y todos los diseños que tiene que tener una playa urbana para que ese disfrute del baño y de tomar el sol se den igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, ¿no? Igual ocurre en parques y jardines, ya estamos tendiendo el diseño de parques infantiles para todo tipo de niños, también con discapacidad, que puedan disfrutar en igualdad de condiciones. Bueno, cuestiones importantes también, ya te digo, son la señalética adaptada, que tiene normativa específica. Y bueno, se están dando pasos, digamos, a que el urbanismo sea para todas las personas y no para unas cuantas. Y siguiendo esa línea, o sea, ¿qué diferencias principales encontrarías entonces entre la accesibilidad de esos espacios públicos y esos espacios privados? Sí, vamos a ver, la accesibilidad ha sido impulsada desde el ámbito público. Las normas vienen del ámbito de la discapacidad, desde los años 90 hay normativa en Canarias. En el año 2007 y 2010 se han ido implementando normativas a nivel estatal y realmente el impulso debe ser de las políticas públicas de servicio al ciudadano. Por lo tanto, la administración pública es el principal valedor de la implementación de políticas de accesibilidad para los ciudadanos en esos servicios, etcétera. En el ámbito privado, como también la normativa ha entrado en las dotaciones y diseño de viviendas accesibles, nosotros hacemos
digamos que promoción privada, hacemos 65 viviendas, pues ya la normativa indica el número mínimo de viviendas con carácter accesible que tiene que tener y las características determinadas, de tal manera que también entra dentro del ámbito de la promoción privada en cuanto al desarrollo de eso, de viviendas, por ejemplo, en igualdad de condiciones. Perfecto. ¿Cómo balancea, por ejemplo, la accesibilidad con la sostenibilidad en tus proyectos, en el estudio? Bien, la accesibilidad, el triunfo de un diseño accesible es el diseño que no se ve. Es decir, cuando hablabas de reformas, etcétera, para mí es un fracaso tener que poner un elevador automático que requiere de una instalación eléctrica, etcétera, etcétera, cuando pueden existir soluciones que no requieren de tecnología para realizar el mismo proceso. La accesibilidad y la sostenibilidad, al igual que las políticas de seguridad y salud y las políticas ambientales, tienen más o menos los mismos años de vida. Desde los años 90 se han ido implementando. La accesibilidad ha ido un poco retrasada, pero ahora justo yo creo que es el impulso definitivo para que las vaya cogiendo en el mismo punto. ¿Crees que el diseño accesible está lo suficientemente valorado en la industria de la construcción? Bueno, empieza a serlo, en tanto como en todo cambio social y cultural. Hace 10 años, bueno, te digo, la normativa en Canarias existe desde el año 90 y su incumplimiento ha sido constante. No ha habido prácticamente ningún interés ni ninguna, digamos, penalización por incumplimientos de esa normativa desde los años 90. Del 2010 en adelante ya se empieza a hablar en el ámbito, digamos, técnico de normativas específicas y entonces ya empieza a cambiar un poco la cultura y el discurso. Yo ahora mismo llevo muchísimas obras y ya nadie discute el cumplimiento de los criterios en materia de accesibilidad o si hay que poner, no lo sé, baños accesibles o con detección de caídas dentro de un baño accesible por si acaso la persona tiene un problema, un inconveniente, etcétera. Son cuestiones que ya han entrado en la obra y que todo el mundo, además, viendo, no solo eso, es que viendo la pirámide poblacional como está y que nosotros a nuestra edad dentro de poco seremos claros usuarios de materia de accesibilidad, ya todo el mundo está poniendo las barbas a remojar y diciendo tenemos que hacer nuestro entorno accesible para que no me discrimine cuando sea mayor. Se ve algo, o sea, está allí, es intrínseco y se está llevando cada vez más, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, y en cuanto, por ejemplo, a las regulaciones que actuales, ¿tú consideras que están bien o que hay que avanzar más, o sea, implantar, por ejemplo, más innovaciones tecnológicas, están desfasadas o ¿cómo ves ese aspecto? Bueno, yo creo que la normativa, podríamos decir que va por la cuarta fase de normativas, la cuarta generación. Y yo creo que si bien el cambio más bien cultural que promueve en la normativa se está dando, sí es verdad que la normativa adolece todavía de muchísimas lagunas, ¿vale? Sobre todo en el tema que comentabas antes de las reformas, etcétera. Se nota cuando uno lee y diseña que le falta, digamos, trabajo, que la normativa no se quiere meter tanto en edificios construidos como en los nuevos. Sí. Porque eso requiere de, digamos, que es más fácil tirar y construir de nuevo y cumplir la normativa. Es mucho más fácil trabajar sobre nuevo que sobre algo que ya está hecho, ¿no? Exactamente. Creo que en todos los campos es mucho más sencillo, ¿no? Sí, y además en esas reformas a veces se llega a soluciones que no son claras o simples y lo complejo no suele ser una buena solución. En este caso yo creo que las normativas tanto urbanísticas como de código técnico están en permanente revisión y desarrollo y yo creo que habrá en un breve espacio de tiempo nuevas revisiones seguro. Tienen varias lagunas, yo creo, grandes lagunas. Me imagino que se está trabajando en ello y eso es un proceso que ha empezado desde cero, por así decirlo, y se ha ido avanzando poco a poco. Sí, hay que ser positivos, hemos avanzado mucho, pero uno que es
digamos que una persona crítica, y aparte del optimismo hay que evaluar correctamente las normativas y ver el ámbito de mejora que tienen también. Todo susceptible de mejora. Coméntame, a ver, ¿cuál es el diseño que recuerdas o el proyecto más desafiante que hayan realizado en materia de accesibilidad? Bien, tenemos varios. Ahora mismo hemos desarrollado, yo te nombraría dos muy claros. El primero, hemos entregado al Cabildo de Gran Canaria el proyecto de reforma del Jardín Canario para hacer, digamos, el itinerario y el recorrido accesible. Ha sido un desafío en torno al Jardín Canario. Tiene, como sabes, una exposición y digamos que da educación sobre la flora canaria, y por lo tanto hacer ese recorrido, que es de más de 2 kilómetros, accesible, no solo en movilidad sino también en comprensión y en la información que se da a las personas sobre en ese recorrido, ha sido un reto, y es un proyecto de más de 1 millón de euros que esperamos el Cabildo ya licite durante este año. Es muy interesante. También el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene por desarrollar un proyecto nuestro de la reforma del punto de baño asistido del balneario de Las Canteras, también alrededor de otro 1 millón de euros, en el que se reforma por completo el balneario para hacerlo accesible, y en el espacio exterior tienen, para mejorar los servicios que se prestan de baño asistido, ampliarían la zona de sombra y implementarían tecnología incluso para el baño de personas con discapacidad, etc. En cuanto a, mirando un poquito al futuro, ¿cómo ves la evolución que tenga en materia de accesibilidad la construcción en nuestra isla de Gran Canaria? Bueno, yo creo que estamos en un momento crítico. Hay muchos proyectos ya desarrollados, y es verdad que es la hora de la financiación y de ejecutar esos proyectos para tener, digamos, proyectos accesibles, innovadores y que te den, digamos que referencias y cierto prestigio a la hora de hablar de la imagen de la isla, ¿no? Yo creo que estos dos proyectos que he citado son importantes, son cientos de miles de personas que lo visitan, y realmente son, a día de hoy, digamos, dos ejemplos que deberían desarrollar ya en breve, y que espero que este año empiecen las obras. Las obras. ¿Y objetivos a corto y a largo plazo que nos puedas Sí, ahora informar mismo. un poquito? Bien, la verdad es que la accesibilidad, nosotros somos un estudio realmente normal, una arquitectura e ingeniería que hacemos promoción pública y privada, de edificios, etc. Y a la accesibilidad uno llega un poco porque desde el sector social los amigos te empiezan a pedir, digamos, ayuda técnica. Están muy solos y no conocían a nadie que tuviera, digamos, un perfil técnico que les pudiera ayudar y asesorar en temas técnicos. Entonces, al final encontramos esa vía, nos formamos específicamente y digamos que nacen muchos proyectos interesantes. Estamos ahora desarrollando una vivienda accesible para una persona con discapacidad, una discapacidad motora muy severa. Sí. Y bueno, son proyectos muy interesantes en el que también hay que incluir las tecnologías para aumentar la autonomía de esa persona dentro de su vivienda. Y bueno, sí que salen proyectos interesantes en esta materia. Bueno, te iba a preguntar justamente así, más una pregunta personal, ¿no? O sea, ¿qué te había llevado a especializarte en este ámbito de la construcción en materia de accesibilidad? Pero bueno, me has dicho un poco... Sí, te aclaro un poco más si quieres. Sí. Todas las profesiones tienen un poco una maldición, ¿no? Que es que los amigos te llaman para que les soluciones problemas dentro de tu ámbito, esa parte ¿no? siempre está, sí. Entonces, claro, un arquitecto y un ingeniero reciben llamadas a diario de amigos que quieren construirse una vivienda o este tipo de cuestiones, ¿no? Y cuando los amigos trabajan en el tercer sector de servicios de carácter social, en ONGs, etcétera,
para lo que te llaman es para resolver, claro, problemas de construcción dentro de sus sedes o de personas dentro de sus asociaciones que tienen problemas, etc. Entonces, claro, una llamada se acaban convirtiendo en 10 y uno en realidad que es empresario y se dedica pues a vivir de esto, realmente se acaba observando un modelo de negocio que es perfectamente viable y que está... Claro, y que detectado la necesidad. Claro, es un modelo de negocio y un segmento de mercado que no estaba cubierto. Y nosotros decidimos pues profesionalizarnos, hicimos unos másteres específicos con la Fundación 11 en la Universidad de Jaén y empezamos a tecnificarnos en ese aspecto y a día de hoy pues somos líderes en el sector en Gran Canaria en tema de asesoría de accesibilidad. Bueno, es un modelo de negocio. Cuando hablan en turismo, por ejemplo, de accesibilidad, hay que decirles que hay 50 millones de posibles turistas, usuarios en Europa que además no viajan solos, sino viajan de media 3 personas y son 3 plazas hoteleras que ocupan y que es un turismo que deja dinero y que es un turismo de calidad. Entonces, bueno, hay que verlo también, ¿por qué no?, como segmentos de mercado y modelos de negocio a cubrir. Oportunidades para ustedes y cubrir una necesidad para la persona que lo necesita. Efectivamente. ¿Qué retos te has encontrado a lo mejor a lo largo de toda esta trayectoria que has tenido? Bueno, sí, en principio, vamos a ver, el reto para mí más importante es que la accesibilidad viene del sector social. Las leyes que se crearon originalmente venían del sector de la discapacidad y es un sector que ha estado muy separado del sector del diseño desde siempre, no han tenido relación. Entonces, prácticamente hace 10 años no conocía a ningún arquitecto o ingeniero que hubiera ni siquiera leído las leyes que hablaban de discapacidad porque eran leyes de carácter social y había que ser una persona un poco especial para habérselas leído, ¿no? Tenías que haber tenido contacto con el ámbito social. Yeah. Había mucho conocimiento entonces. Exacto. Entonces, claro, la accesibilidad requiere de cambios de diseño y de la forma de diseñar que tienen las personas, ya te digo, los técnicos que diseñan. Entonces ese cambio poco a poco se ha ido dando, va despacio, pero bueno, ya, sí es cierto que haya normativa ya de carácter técnico y no simplemente de carácter social que vincule, ya hace que los diseños empiecen a verse pues cada vez más accesibles. Más accesibles. Pues Daniel, podríamos estar aquí conversando un poquito más. Sí. Ha sido muy interesante. Supongo que llevas, bueno, sé que llevas ya, tienes experiencia, más de 20 años. Y nosotros deseamos desde aquí que el proyecto continúe, que la empresa siga a la vanguardia, que se sigan cumpliendo todos esos proyectos, que se sigan realizando con nuevas técnicas, implementaciones y siempre será un desafío el seguir adelante. Y nosotros te despedimos aquí. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y venimos con nuestro próximo invitado en breve. Accesibilidad, accesibilidad. Gran Canaria accesible, una isla sensible, una isla de plena inclusión. Gran Canaria accesible, un futuro posible, una isla llena de ilusión. Si tomas conciencia de la diferencia, no todos tenemos la misma experiencia. Un mundo accesible es la solución, un mundo sensible de plena inclusión. Accesible lo hacen posible con esta canción sobre la inclusión. Accesible, así te lo dicen, porque en la inclusión no hay discusión, porque es un derecho que tiene provecho, es universal, es fenomenal, porque es un derecho que tiene provecho, es universal, es fenomenal. Gran Canaria accesible, una isla sensible, una isla de plena inclusión. Gran Canaria accesible, un futuro posible, una isla llena de ilusión. Accesible.
seguros, sin barreras ni muros. Que nadie se vea metido en apuros. Tu vida fluida y muy divertida. Disfrútala a tope, que nada lo impida. Accesible lo hacen posible con esta canción sobre la inclusión. Accesible, así te lo dicen, porque la inclusión no tiene objeción. Gran Canaria accesible, una isla sensible, una isla de plena inclusión. Gran Canaria accesible, un futuro posible, una isla llena de ilusión. Gran Canaria, isla de inclusión. El turismo de Gran Canaria representa el 34% de nuestro Producto Interior Bruto, acoge al 40% de la demanda de obra de empleo en la isla de Gran Canaria. Entonces es necesario que abramos esta participación en la economía insular del turismo a toda la sociedad, también a las personas con discapacidad. No podemos obviar que el turismo es nuestra principal industria y por tanto que Gran Canaria sea una isla accesible en su conjunto y que garantice que toda la oferta hotelera, extrahotelera, pero también las actividades complementarias sean accesibles, nos convierte en un destino de además más inclusivo y por tanto más justo, un destino más atractivo para una parte importante de la población. Creemos que es importante abordar el turismo y la accesibilidad en el turismo de manera global y con esa intención venimos, ¿no?, de poderlo trasladar, de hacer ver las necesidades de las entidades y sobre todo también hacerles ver a las personas y a las empresas que tienen que ver en el turismo que también el mercado de personas con discapacidad es una oportunidad para poder captar nuevos clientes. Y volvemos con nuestra segunda parte de programa de accesibilidad. En este caso tenemos a nuestro siguiente invitado, Francisco Mireles Betancor, técnico FEDAC, Fondo para la Etnografía y Desarrollo de la Artesanía en Canarias. Bienvenido, Francisco. Hola, buenas tardes. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Disfrutar este momentito, que nos informes un poquito de FEDAC, que nos hables de FEDAC. En este caso, ¿cuál sería la función principal de FEDAC? La función principal de FEDAC es gestionar todo lo que es la artesanía. De hecho, con la ley de transferencia del Gobierno Autónomo al Cabildo, el Cabildo de Gran Canaria delegó en este organismo autónomo todo lo que es las competencias en materia de artesanía en la isla de Gran Canaria. No en Canarias, sino que cada cabildo pues, gestiona la artesanía dentro de su territorio insular. Dentro del territorio insular, perfecto. Y coméntanos un poquito más qué actividades se realizan a nivel general y en materia de accesibilidad, que es el tema que estamos tratando aquí prioritariamente. Por un lado, todo lo que realiza FEDAC es muchísimo, desde la gestión del carnet artesano hasta las ferias de artesanía, que tenemos 4 anuales, ¿vale? Además de todo eso, tenemos una serie de compañeros y compañeras que llevan todo lo que es el Fondo de Fotografía Histórica, los fondos muebles, subvenciones, gestión todo lo que es administrativa y un apartado importantísimo que es llevar el Centro Etnográfico Faro de Maspalomas. Ese inmueble singular que es de 1800, de final del siglo XIX, que fue proyectado y construido por un ingeniero teldense, don Juan de León y Castillo, que tiene más de 130 años y que es declarado bien de interés cultural en el 2005 por su relevancia monumental del edificio. Y hablando un poco de artesanía, ¿existen programas específicos que fomenten ese aprendizaje de la artesanía
por parte de las personas que tengan discapacidad? Sí, mira, vamos a ver, tradicionalmente cuando me hablaban de adaptar y demás, integrar, FEDAC siempre desde sus inicios ha integrado a la diversidad de personas y diversidad de discapacidades en su práctica normal. Es decir, desde hace muchísimos años, a lo mejor unos 20, 22 años, se daba un apoyo y una subvención al Centro Ocupacional de Cruz de Jerez, que lo llevaba el belenista don José Sánchez, el que hizo el Belén de San Gregorio, el que hacía todo el Belén de San Gregorio todos los años. En aquel centro ocupacional había una parte, ¿vale?, dedicada principalmente a talleres de maquetas de todo este público, ¿vale?, con diversidad funcional. Además de todo eso, siempre se ha apoyado el sector artesano, es un sector muy solidario entre ellos y ha integrado muy bien los diferentes tipos de discapacidades. Te cuento un caso. Sí. Justo Cubas era un artesano que vivía en Telde, en el Hornillo, procedía de arriba de Artenara, de Lugarejo, y justo en la guerra civil, pues tuvo un accidente y perdió una pierna. Cuando FEDAC tiene conocimiento de que este artesano está produciendo ese repertorio de alfarería tradicional que venía de Artenara, de este pago Lugarejos, que era de los últimos alfares que existían en Gran Canaria, y estaba produciendo aquí, y no tenía horno, tuvo dos acciones muy claras. Primero, construirle un horno con apoyo de él, porque él nos fue explicando, porque los hornos de Lugarejo son especiales, porque son en calle, no es un horno de cámara, ¿no? Se le construyó en un terreno público y se le dio una llave para que él fuera a guisar su loza. Y por otro lado, se fomentó y se apoyó toda una serie de actividades de aprendizaje. Él tuvo una serie de alumnas y alumnos que principalmente aprendieron este oficio a través de sus manos, de su conocimiento, y hoy en día hay grandes alfareras y alfareros en Gran Canaria que fueron alumnos de Justo Cuba. O sea, te digo que es un sector que ha integrado muy bien. Por ejemplo, otra parte, ¿no? Ya integrando la diversidad. La mujer siempre ha estado muy vinculada a la artesanía en Gran Canaria. Y hoy en día hay más artesanas que artesanos. Cuando vamos a las ferias, ves a mujeres. Son mujeres tremendamente emprendedoras. E incluso el alumnado de esos talleres que imparte FEDAC a través de estos monitores y monitoras son mayormente mujeres. O sea que la mujer siempre ha sido un sector que se integra muy bien en todo lo que son las prácticas artesanas y los oficios artesanos. Artesanas, sí, es una gran representante. Efectivamente. Y en cuanto, por ejemplo, a la comercialización de los productos, en materia de accesibilidad, seguimos hablando sobre ello, ¿se han desarrollado estrategias de comercialización inclusiva? Por ejemplo, etiquetas o marcas que destaquen esos productos. La idea, la filosofía es una filosofía integradora. Es decir, si nosotros a lo mejor lanzamos una marca característica para este sector dentro de la artesanía, estaríamos a lo mejor entrando en una especie de pequeña discriminación. Como si es un sector que siempre ha integrado todos estos oficios artesanos y el hecho que tengas algún tipo, que seas una persona con algún tipo de discapacidad, no te hace menos, tu producción no tiene menos valor, sino hay personas con diferentes grados de discapacidad, diversidad de discapacidades, que hacen unas producciones magníficas. Porque además una cosa muy interesante, vamos a ver, ¿qué se potencia con las artesanías? La motricidad fina. La motricidad fina es poner en contacto tus emociones con tu capacidad creativa, entre los tres. Tu producción puede variar, puede gustar más o menos. Cuando das un taller, ves alumnado que tiene una capacidad mayor de mover todo lo que son y expresarse, ¿sabes? Darle expresión a esos objetos, y otros menor. Pero sin embargo, después ves que sus producciones son perfectamente vendibles, tienen hueco en el mercado. Claro, estamos hablando de personas con una discapacidad no profunda, ¿vale? Sí. Pero siempre crear esas etiquetas sería como una actitud poco integradora. Pero recientemente FEDAC lo que ha sacado es un logo nuevo. Ese logo nuevo está con una grafía mucho más marcada,
con contrastes de colores que posibilita una mayor y mejor lectura al público en general. Esa siempre ha sido la filosofía, ya que ha sido un sector que siempre ha integrado a todas las personas con diversidad. O sea, todo lo que es el concepto diversidad en FEDAC ha estado perfectamente integrado, entendiendo diversidad de una manera muy amplia. ¿Lo consideras un éxito entonces esa integración? Yo creo que sí, lo cual no quita que tenemos que ir redundando cada vez más, Hay que seguir implementando trabajando. medidas. Claro. Por ejemplo, los talleres. Los talleres nosotros los damos en Las Palmas de Gran Canaria, en un espacio que lo tenemos en la calle Domingo J. Navarro, que está a ras del suelo. Por tanto, la accesibilidad física, ¿vale? Las personas con discapacidad física están, o dificultad de movilidad, están perfectamente... No es un problema. No. Ujú. Es verdad que hay un tema interesantísimo a discutir, que hoy en día la legislación española prevalece el edificio declarado como patrimonio frente a las medidas de accesibilidad, ¿vale? Por tanto, muchas veces en muchos edificios hay que articular una serie de medidas más complejas, sobre todo si el edificio tiene valor patrimonial, patrimonio histórico, para integrarlo con esta perspectiva desde la diversidad. Bien, por ejemplo, nosotros no teníamos un hueco para establecer el ascensor. ¿Qué se hizo? Pues se instaló, que ahora fácilmente, lo hacen muchas personas en sus casas, una silla de movimiento hacia la primera parte, que es donde nosotros atendemos a nivel administrativo para las personas que tengan un tipo de movilidad. Y además tenemos un personal preparado en atender a personas con diversidad. Hoy en día la administración nos obliga al ciudadano a relacionarse por vía telemática, por vía... Bien, y muchas veces a muchas personas mayores pues les cuesta. Nos cuesta, claro. Entonces van a nuestras oficinas y tenemos personal que lo atiende amablemente, mis compañeras, que son especialistas en eso, tienen una empatía y una asertividad muy alta, se sientan y ayudan a rellenar los formularios, a atender a todo tipo de personas con una diversidad funcional amplia. Para el diseño de los programas y actividades que tienen ahí en FEDAC, ¿realizan consultas directas con las personas con discapacidad? ¿Tienen en cuenta todo ese tipo de opiniones, necesidades? Sí, mira, nosotros hace ya unos años, ya no demasiado, tenemos el Centro Etnográfico Faro de Maspalomas. El Faro de Maspalomas, ¿vale? Ese inmueble magnífico, lo hemos adaptado como museo, ¿no? Pues en ese edificio desde el principio se han empezado a implementar diferentes medidas de adaptación, las arquitectónicas, el ascensor, las rampas, pero después empezaban en todo lo que era la parte museográfica. Era muy interesante ir implementando medidas. Para eso llamamos al Instituto de Atención Sociosanitaria, que sus técnicas magníficas, de aquí les queremos agradecerlo, acudieron al Faro, hicieron una visita pormenorizada y detallada y nos hicieron un informe muy riguroso de todas aquellas medidas que teníamos que implementar. Y además nos pusieron en contacto con una serie de asociaciones, ONCE, FUNCASOR, Fomento del Transporte Adaptado, una serie de empresas y asociaciones, ¿vale? Donde nos han ido asesorando para implementar todas estas medidas. Te cuento. Entre todos los materiales que tenía FEDAC, hemos realizado toda una serie de cuadernillos didácticos. Esos cuadernillos didácticos siempre estaban elaborados por profesorado, por personas especializadas en diferentes tipos de discapacidad dentro del profesorado, y después se llevaban esos cuadernos didácticos al aula, de tal manera que se validaban. Todas estas empresas y asociaciones como la ONCE, FUNCASOR, Transporte Adaptado y todas las que consultamos, con las que trabajamos, tienen validadores, tienen personas dentro de su plantilla que lo que elaboran los técnicos, lo que elabora el personal técnico, ellos pues lo refrendan o lo van corrigiendo. Ahora estamos haciendo una guía de fácil lectura y esa guía de fácil lectura está siendo validada por personal con diferentes tipos de discapacidad para ver si es válido o no. Y entonces se va adaptando. O sea que es un material que ya de arranque de partida sale gracias a todo el asesoramiento que nos dio el Instituto de Atención Sociosanitaria, que es un ente del Cabildo. Es que es fundamental tener esa parte, contar con ello.
es importantísima. Y se siguen implementando multitud de medidas, ¿no? Por ejemplo, a través de 11 Gran Canaria, 11 Canarias, nos pone con 11 Accesibilidad, que es un departamento que está en Madrid. Pues todo lo que son los paneles en braille ya están instalados y están disponibles los textos. El mismo tipo de texto, más resumido, quitando muy poquito, que tiene una persona con una visión sin discapacidad visual, lo tiene una persona con discapacidad visual. ¿Vale? O sea, el mismo contenido. Se han establecido en los paneles algunos objetos para tocar. Y se pone el cartel, tocar. ¿Vale? Para que vayan tocando. ¿Qué más? Después, por ejemplo, para diferentes tipos de personas con discapacidad cognitiva, se implementan todo lo que son una serie de multimedia adaptados, con un lenguaje muy sencillo, muy visual, poco contenido y frases clave, ¿vale? Para que la comprensión sea muy fácil, porque es verdad que la sociedad actual está como muy familiarizada con ese lenguaje visual. Entonces, a través de unos contenidos creativos, muy sencillos, pero muy rigurosos desde el punto de vista científico, se va explicando, por ejemplo, se está instalando ahora todo lo que es la visión, una parte de la visión de la prehistoria y los oficios artesanos con esa prehistoria. O sea que estamos constantemente implementando unos bancos isquiáticos que se dicen, ¿no? Para que las personas que tienen, entre ellas yo, que tenemos problemas de cintura y llevamos teniendo algunos años, podamos descansar. A lo mejor una silla es muy baja, pues tú te apoyas, descansas y te levantas. O sea, es constantemente ir siendo asesorado e ir implementando todas esas medidas que es que todos en algún momento seguro lo necesitamos. Claro, por esa visión integradora. No olvidemos que tenemos una guía que hace unos recorridos por todo el faro al alumnado, y al alumnado se le tiene diferentes, hay una diversidad enorme, ¿no? Entonces a ese alumnado hay que explicarle las cosas en detenimiento, irle dando todo lo que es la visión y los contenidos, pues con diferentes características, porque no es lo mismo un alumnado de primaria que un alumnado de bachillerato. Por ejemplo, nos visitó casi al principio de la apertura una persona, iba a ser el nombre, pero no lo voy a decir por la ley de protección de datos, un monitor, un profesor del lenguaje de sordos, ¿vale? Y entonces nos solicitó una visita. Entonces nosotros conseguimos los medios para hacer una visita adaptada, ¿vale?, a personas con una discapacidad auditiva. Pero este profesor no quería eso, sino que en una visita habitual, ¿vale?, el estar integrado y tener las medidas adaptadas a través de esa visita, porque si no se daba una visión rupturista, es decir, discriminatoria. Sí. Es como si apartaras, crearas al grupo que tiene discapacidad y de los que diferenciado del efectivamente, resto. Cuando en el fondo todos tenemos necesidades, unas más especiales que otras, pero por eso ellos querían estar integrados en el grupo habitual que se hace en la visita, y que ahí se le articularan esas medidas. Pues así se hizo, y de hecho hoy en día vas allí al centro etnográfico con tu móvil, tienes un código QR. Y están los vídeos, se puede ver, efectivamente, de la intérprete del lenguaje de signos, y abajo subtitulado. Y todo eso siempre asesorado por el IAS. Porque cuando hicimos todo el lenguaje de signos, la traducción, nos dijeron, pero mira, hay que poner el subtítulo en la parte de abajo. Porque también hay personas que o no saben todo el lenguaje de signos, sino lo que quieren es leer también su texto. Y así se ha hecho. Efectivamente, esos son retos que se van superando cada día, y en eso se está trabajando. En cuanto a los talleres o los espacios que ustedes realizan en estos proyectos inclusivos, ¿tienen algunos criterios para seleccionar estos espacios? Sí, claro. La accesibilidad es importantísima, ¿no? La cercanía, la accesibilidad, la proximidad, la facilidad de llegar, no solamente del transporte, que es importantísimo, ¿no?, sino que esas personas no tengan barreras arquitectónicas, ¿de acuerdo? Y si después hay alumnado con algún tipo de discapacidad, ¿vale?, personas con algún tipo específico de esa discapacidad, pues se le van articulando medidas para la integración en los talleres. Pero repito una idea importante,
Un taller siempre mueve la motricidad fina del alumnado, la creatividad. Entonces son con los materiales y unas pocas explicaciones, todas las personas van desarrollando ese espíritu, ¿no?, de creación, de creatividad y dando expresión a sus emociones en objetos diferentes, en un aprendizaje que siempre es autoconstructivo y siempre guiado por esa artesano. Y lo que decía, hoy en día tenemos la mayoría de nuestras monitores son mujeres. Hay ahí también una apuesta por la diversidad también de género, ¿vale? Y la integración de la mujer en todo lo que es la artesanía, dar clases a su alumnado. A su alumnado. Bueno, me hablabas antes del tema de los servicios de traductores para las personas de discapacidad auditiva. Supongo que todos ellos son medidas específicas que han ido implementando para garantizar que estas personas con discapacidad puedan participar en todos esos proyectos que ustedes realizan. Además que es interesantísimo ver cómo grupos, hay un colectivo de una asociación de San Bartolomé de Tirajana con alumnado, personas con grado de discapacidad, que llegaban al principio y no entendían nada lo que estaba allí porque no estaba adaptado, como ahora, ¿vale?, tras la apertura del centro etnográfico, pues acuden, ven, pueden tocar, preguntan, ¿sabes? Ya hay un material que cada vez más, y sobre todo tenemos que formarnos el personal, eso es importantísimo. Sí, tiene que ser personal cualificado. Porque cada vez más se va avanzando, ¿no?, en los tipos de comunicación, en cómo tienes que impartir los conocimientos, los talleres y demás, y estar siempre bien formados, eso es vital para todos. Francisco, ¿qué papel juega la etnografía en la creación de soluciones inclusivas dentro de los proyectos? Importantísima. Cuéntanos La etnografía es un método, es una herramienta de trabajo, una herramienta de trabajo de la antropología. La utilizan multitud de profesionales. Pues mira, para testar, refrendar y tener esa visión integradora, tú tienes que hablar con tus usuarios, sean personas con discapacidad o no. Y entonces, a medida que tú los entrevistas, tú puedes ir testando si realmente el material, las medidas que tú has implementado, están funcionando o no están funcionando. Y funcionan con las entrevistas al público. La etnografía, a través de esas entrevistas muy guiadas, con una serie de preguntas muy bien preparadas, testea y va analizando si realmente esas personas con discapacidad están siendo beneficiadas de esas medidas que tú estás articulando. Y si detecta que no están accediendo realmente, pues se modifica. Se modifican. Efectivamente. Siempre hay críticas. Lo bueno de todo esto es cuando trabajas con estos colectivos, es que siempre te van dando pequeñas... Críticas constructivas. Sí, de mejora. Las críticas hay que siempre tomarlas de mejora. Por ejemplo, abajo en el Faro, pues hemos tenido ya el baño para personas con movilidad reducida. Hemos puesto también adaptados para personas con ostomizadas. Ostomizadas son las que tienen su bolsa. Su bolsa, hace sí. sus necesidades. Pues tienen también un lavamanos y unas medidas pues que se han implementado para personas ostomizadas. ¿Trabajan en colaboración con instituciones públicas o privadas para mejorar la accesibilidad dentro de todos los proyectos? Siempre, no podemos trabajar encerrados en nuestro caparazón, ¿no? Ya hemos hablado del IAS y sobre todo todas las asociaciones, toda esta serie de centros ocupacionales, como que de San Bartolomé de Tirajana, el de Telde y demás, que en todo momento, ¿vale?, acuden y te van dando ideas nuevas o te van asesorando, más tú les pides. Por ejemplo, se ha creado, y ya la tenemos, una guía de lectura fácil. Una guía de lectura fácil permite a personas con algún grado de discapacidad, no profunda, discapacidad visual, poder leer, y también se puede utilizar con niños y niñas pequeños y personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, ¿vale?, y sensorial. Entonces les vas explicando las cosas bien. Las fotografías son muy amplias, son grandes, son de detalle. Todo eso está asesorado por una asociación especializada en realizar este tipo de materiales. Pero además, en una reunión proponíamos, oye, qué bonito, qué bien nos ha quedado esta guía. ¿Por qué no hacemos un material didáctico a diferentes niveles
donde el profesorado, sea de un centro ocupacional, sea de infantil, sea de secundaria, sea de talleres de la ONCE, pueda adaptar esto y utilizarla en su aula y hacer además actividades dentro del Faro adaptadas al contenido para cada uno de la diversidad, ¿vale? Con ese espíritu integrador, es decir, integramos. Sí, siempre desde esa visión. Efectivamente. ¿Y han observado, por ejemplo, cambios en las comunidades artesanales respecto a la percepción de la discapacidad? Sí, vuelvo a repetir la idea que siempre ha sido un colectivo, un sector muy integrador, pero sí cada vez más sensible. Además, yo estoy convencido, ¿no?, que ustedes, las mujeres, son el 50% de esta humanidad que por empatía, por empatizar con el ser humano, yo creo que, porque se han responsabilizado muchas veces del cuidado de los niños, tristemente por el patriarcado ha hecho que nosotros no desentendamos, ¿no?, la cultura. Pero empatizan. El hecho de tener monitoras, la mayoría de que sean mujeres las monitoras, que la mayor parte de nuestros alumnos son mujeres, siempre es un sector muy sensible. De hecho, cuando vas a la feria, ves constantemente personas muy mayores, mujeres, y siempre tienen una idea de acercarse, de integrar a todo tipo de público y de adaptar, incluso de explicar, cuando a lo mejor va a un centro ocupacional y demás, pues de irle explicando en sus talleres o allí en la propia feria cómo se produce, cómo no se produce. Hay objetos que le llaman mucho la atención a los diferentes públicos, incluso tocarlos. Una persona con discapacidad visual lo pide, puede tocar las cosas, puede llevarse las manos, puede percibir sensaciones, olores, tacto, el material, la textura, etc. O sea, que sí, que es verdad que se ha ido caminando, se ha ido integrando, además muchos, no solamente por formación, sino de una manera natural, por esa sensibilidad que tiene todo el sector artesano desde el punto de vista histórico. Nombraba antes al ejemplo de Justo Cubas, el alfarero. Francisco, cuéntanos un poquito cuál ha sido el mayor reto al trabajar en la intersección de la accesibilidad en cuanto a la artesanía y la etnografía, en estos dos ámbitos. Primero, un proceso interno de convencerte. Cuando tienes personas en tu entorno familiar que tienen una alta discapacidad, tú estableces una percepción especial con estas situaciones, ¿vale? A partir de ahí, ese trabajo interno que haces lo intentas llevar hacia el entorno de tus compañeros y compañeras, ¿no? Convencer a nuestros compañeros ha sido importantísimo, ¿no?, para implementar todo esto. Y hemos tenido, afortunadamente, la fortuna que nuestra presidenta de FEDAD, Minerva Alonso Santana, que es también de aquí de Telde, su educación es una maestra y su práctica es una maestra de educación especial. Y siempre ha estado receptiva e insistiendo en que teníamos que implementar toda esta serie de medidas. Ha sido como una simbiosis entre los diferentes departamentos, porque claro, todos nos vamos poniendo mayores y todos tenemos familiares con algún grado de discapacidad, ¿no? Y te digo, pues es un reto fuerte que creemos, y con el convencimiento de que cualquier proyecto que tienes que llevar a cabo, tienes que empezar primero a pensar qué medidas de adaptación a la diversidad tengo que implementar. Y después ya construir el proyecto. No construir el proyecto y después ir adaptando y encajando esas medidas de diversidad, que es lo que siempre se suele hacer. Y entonces empezar por decir que cómo vamos a hacer esto para los diferentes públicos más amplios. Porque claro, el derecho a la cultura es constitucional. En 1978 nuestra Constitución española, ¿no?, habla del acceso igualitario de los españoles y españolas a la cultura. Y si nosotros no articulamos medidas de accesibilidad, estaríamos siendo anticonstitucionales. Y además la Unión Europea en estos momentos incide muchísimo en la protección del medio ambiente y en que la adaptación tiene que llevar a una diversidad de público, en esa idea de integración, que todos nos sintamos integrados, donde la discriminación vaya diluyéndose y desapareciendo
en estos momentos del siglo XXI que estamos avanzando. Así es. Se nos agota el tiempo, pero quiero despedir con otra última pregunta muy cortita. ¿Qué planes tienen para mejorar la accesibilidad en proyectos futuros? Bien, de lo que te estaba hablando, por ejemplo, es en el Faro de Maspalomas. Estamos constantemente implementando, ¿vale? Te hablé de los bancos isquiáticos. Me acaban de mandar una foto donde los diferentes modelos del banco isquiático. Ahora vamos a ver, en todas las plantas van a tener sus bancos isquiáticos. Te hablé de los cuadernos de trabajo en el aula y allí de las actividades para diferentes tipos de alumnado. Te hablé de la implementación de los diferentes vídeos que se han hecho de los materiales multimedia para facilitar la comprensión y la accesibilidad. O sea, que seguimos trabajando constantemente, año a año, con diferentes proyectos que vamos articulando. O sea, que es así, es un trabajo continuo. Y como un reto que tenemos, todo lo que son los pictogramas, las cartelas, la cartelería de cada objeto, poner una serie de pictogramas que ayuden a su comprensión, ¿no? Estamos recibiendo asesoramiento que nos han dicho que a lo mejor hay otras medidas mejores hoy en día, ¿no? ¿Vale? O por ejemplo, cuando llegas al centro tú puedes pedir una audioguía, ¿vale? Que personas con discapacidad visual. Con la audioguía pueden ir, y más con su cartel en braille, pueden ir tocando los objetos, pueden ir componiendo un mapa mental cognitivo de todos esos objetos que tenemos artesanales en ese centro etnográfico. Maravilloso, Francisco. Sin lugar a duda, hay mucho por lo cual seguir trabajando. Y bueno, desde aquí simplemente deseamos mucha suerte, que sigan todos esos proyectos y se sigan llevando a cabo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito, habernos informado un poco sobre la misión, funciones y objetivos que tiene FEDAC en materia de accesibilidad. Y nosotros llegamos hasta aquí al final de nuestro programa con esta segunda parte y los esperamos el próximo miércoles para hablar sobre más asuntos en materia de accesibilidad en nuestra isla de Gran Canaria. Buenas tardes y muchas gracias.